Ben Affleck se encontraba sumido en la penumbra de su hogar, sentado en un sillón que parecía absorber su tristeza. En su mano sostenía un vaso de whisky, cuya bebida dorada reflejaba la tenue luz que entraba por la ventana. La televisión, encendida en el fondo, emitía un murmullo distante, casi un eco que se perdía en la maraña de pensamientos que lo asaltaban. La tormenta de su mente era ensordecedora, y los ecos del programa eran meros susurros en comparación. Todo había comenzado con un simple mensaje, pero no era uno cualquiera. Era un mensaje que lo dejó inmóvil por unos segundos, paralizado por una mezcla de sorpresa y desasosiego. El enlace que su viejo amigo le había enviado conducía a un artículo que circulaba por las redes sociales y que mencionaba, de forma preocupante, a Jennifer y a Didi. Al principio, Ben intentó ignorar la noticia. Llevaba tiempo con Jennifer, habían atravesado tormentas juntos, y un rumor más debería ser trivial. Sin embargo, algo en el artículo capturó su atención, una especie de magnetismo que lo llevó a hacer clic en el enlace. A medida que leía, la tensión en su cuerpo aumentaba. Su mandíbula se apretaba con cada párrafo que devoraba, y las imágenes y comentarios sobre la relación entre Jennifer y Didi provocaban que su corazón latiera con una fuerza inusual. Lo que se sugería iba más allá de una simple colaboración musical, insinuaba una conexión más íntima, algo que había ocurrido en el tiempo reciente, un periodo en el que él y Jennifer ya estaban juntos, comprometidos. Ben sintió como si un ardor se propagara desde su pecho hasta sus mejillas, y sus manos comenzaron a temblar. Decidió apagar su teléfono, cerrando los ojos en un intento desesperado por calmar su tumultuosa mente. No puede ser verdad, repetía como un mantra, intentando persuadir a su mente de que no debía caer en esa trampa. Pero la idea seguía ahí, obstinada, como una astilla que se había incrustado en su pensamiento. ¿Cómo era posible que ella hubiera estado involucrada con Didi mientras ellos eran pareja? ¿Cómo no había visto venir una traición así? Ben siempre había sido reconocido por su inteligencia, su capacidad para desmenuzar cada detalle de su vida y la de los demás. Sin embargo, en ese momento, se sentía ciego, incapaz de ver lo que había estado justo frente a él. Esa noche, cuando Jennifer llegó a casa, su entrada fue como siempre, la sonrisa radiante que iluminaba la habitación. Pero había una palpable diferencia en el aire. Ben no pudo devolverle la sonrisa, como si una sombra lo envolviera, y en lugar de acercarse a ella con ternura, permaneció sentado en el sillón, su mirada perdida en el suelo. Jennifer, al notar su extraño comportamiento, se acercó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de una leve inquietud. Ben no respondió de inmediato. Sabía que abrir la boca en ese momento podría significar una explosión de emociones que no podría controlar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, rompió el silencio. Sus palabras, afiladas y cargadas de una emoción que ella no había visto antes en él, resonaron en la habitación. «¿Por qué no me cuentas lo que hiciste con Didi?». La pregunta la sorprendió. Su rostro reflejó una confusión abrumadora, seguida de una creciente alarma. «¿De qué estás hablando?», inquirió, acercándose un poco más, pero él se levantó de inmediato, apartándose de ella como si su cercanía le quemara. «No te hagas la inocente», gritó, sintiendo como su ira se desbordaba. «Leí lo que dicen. Leí todo. ¿Me vas a decir que es mentira? ¿Que no pasó nada? ¿Que todo esto es solo un malentendido?». Jennifer se sintió perpleja, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. «Ben, no sé de qué hablas. Si estás hablando de Didi, él y yo no tenemos nada desde hace años. Todo lo que pasó fue antes de que tú y yo estuviéramos juntos». «Lo sabes», intentó defenderse. «No es lo que dicen», replicó él, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Dicen que estuviste con él recientemente, que hubo algo más que una colaboración. ¿Me vas a decir que todos mienten? ¿Vas a mirarme a los ojos y decirme que no hubo nada?». Ella trató de mantenerse calmada, pero sentía un nudo creciente en su estómago. Sabía que, aunque no había hecho nada malo, los rumores y las insinuaciones podían arruinar la confianza que habían construido juntos. «Ben, te juro que no pasó nada. Sí, trabajamos juntos hace un tiempo, pero no fue nada más que eso. No entiendo por qué crees lo que dicen esos chismes». Ben dejó caer su vaso sobre la mesa. El sonido del cristal al chocar con la madera resonó en toda la habitación, como un eco de la tensión palpable entre ellos. «Siempre hay algo de verdad en los rumores, Jennifer. No puedo creer que seas tan ingenua como para pensar que todo esto es solo una casualidad». La acusación flotaba en el aire, pesada y venenosa. Jennifer sintió su corazón romperse un poco al ver la rabia en los ojos de Ben.
Habían atravesado tantos momentos difíciles juntos, pero siempre habían encontrado una manera de salir adelante. Sin embargo, esta vez, la herida parecía más profunda. No soy ingenua, Ben, respondió, tratando de mantener su voz tranquila, aunque la tensión en su garganta era palpable. Pero también sé que no puedes dejar que lo que digan los demás destruya lo que hemos construido. «¿Y si ya lo hiciste tú misma?», replicó Ben, su tono helado y cortante. Había algo en su mirada que la hizo temblar, no solo dudas, sino una desconfianza que había germinado entre ellos. La sensación de traición se instalaba en el aire, y ya no podía ignorarla. Jennifer dio un paso hacia él, extendiendo una mano en un intento de calmar la tempestad que amenazaba con devorarlos. Pero Ben la rechazó con un gesto brusco, su voz resonando en la habitación con una intensidad que la dejó paralizada. «No me toques». «No ahora», le dijo con una firmeza que la hizo sentir como si una puerta se cerrara de golpe entre ellos. Ella permaneció ahí, inmóvil, en un estado de shock, sin saber cómo reaccionar. Había estado convencida de que lo conocía a fondo, de que todo lo que habían vivido juntos les había otorgado una fortaleza indestructible. Sin embargo, en esa noche sombría, Ben parecía haber asumido una identidad completamente distinta, una que la hacía sentir distante, ajena. «Ben, te amo», murmuró ella, pero sus palabras se perdieron en el vasto vacío que había crecido entre ellos, como ecos en un túnel sin fin. Esa declaración, aunque cargada de sinceridad, ya no era suficiente. Ben la miró durante un prolongado instante, su expresión cambiando al adoptar una gravedad que le hacía temer lo peor. «Eso no es suficiente, Jennifer, no esta vez», contestó, con su voz ahora más suave, pero igualmente cortante. Luego, se dirigió hacia la puerta, tomando su abrigo de manera abrupta, como si se preparara para una batalla inminente. «Necesito espacio. No puedo mirarte ahora sin sentir que no sé quién eres», añadió, sus palabras reverberando en el aire tenso. Jennifer no tuvo la fuerza para detenerlo. En cuestión de segundos, Ben salió por la puerta, dejándola sola en una casa que, de repente, se sentía vasta y vacía, como un eco de sus propias emociones desgarradas. Escuchó el sonido del motor de su auto arrancando y alejándose, y solo entonces sintió como sus piernas se debilitaban, dejándola caer en el sillón donde Ben había estado sentado momentos antes. La oleada de emociones finalmente la golpeó con una fuerza devastadora, y las lágrimas empezaron a asomarse a sus ojos. Durante los días siguientes, Jennifer intentó desesperadamente comunicarse con Ben, pero él no respondía. Lo llamaba, le enviaba mensajes, y trataba de explicarle que todo era una gran malinterpretación. Sabía que había trabajado con Didi en algunos proyectos recientes, pero había sido únicamente una colaboración profesional, sin atisbo alguno de romanticismo entre ellos. Su relación con Didi había quedado en el pasado, y ambos habían seguido adelante con sus vidas. Pero Ben no quería escucharla, su corazón estaba cerrado, endurecido por la decepción y la ira. Los medios de comunicación tampoco ayudaban, cada día aparecían nuevos artículos y rumores, alimentando la narrativa de una supuesta traición. Las redes sociales se inundaban de especulaciones y teorías, como tiburones hambrientos buscando devorar a la pareja. Mientras tanto, Ben se hundía más y más en su propia tormenta interna, incapaz de ver más allá de la ira y el dolor que lo consumían. Pasaron semanas antes de que finalmente accediera a hablar con Jennifer. Eligieron un lugar neutral, alejado de los paparazzi y de los curiosos que siempre estaban al acecho. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba cargado de tensión, denso como el aire antes de una tormenta. Ninguno de los dos sabía cómo comenzar la conversación. «¿Por qué?», fue lo único que Ben pudo pronunciar, mirándola directamente a los ojos. Su voz, ya no rebosante de rabia, estaba impregnada de una profunda tristeza que lo hacía parecer un extraño. Jennifer, sintiendo el peso de la situación caer sobre sus hombros como una losa, exhaló un suspiro. «No hay ningún por qué, Ben. No hice nada. Trabajé con él, eso es todo. Todo lo demás son mentiras. Pero dejaste que se hablara de ello». «No hiciste nada para detenerlo», replicó él, la desilusión evidente en su tono. «No puedo controlar lo que la gente dice», respondió ella, intentando mantener la calma. «Sabes cómo son los medios, siempre buscarán una historia, una manera de destruirnos». Ben bajó la mirada, incapaz de sostener el dolor que la situación le generaba. Sabía que tenía razón, pero la herida seguía abierta, sangrante. «Quiero creer en ti», murmuró Ben, su voz temblando con la carga de sus emociones. «Pero esto ha roto algo dentro de mí». Jennifer se acercó lentamente, como si cada movimiento pudiera romper la tensión. «Te amo».
Nunca te haría daño a propósito. Si necesitas tiempo, lo entiendo, pero no quiero perderte por algo que no hice. Él levantó la cabeza y la miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, pero sobre todo, una duda que parecía inquebrantable. Tiempo, repitió él con un tono casi ausente. Quizás eso es lo que necesito. Con esas palabras, dejaron el café en un pesado silencio. Ben se levantó y salió primero, dejándola sola una vez más, pero esta vez con la sensación de que algo muy valioso se había fracturado entre ellos, y se preguntaba si alguna vez podrían repararlo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de especulaciones en los medios. Sin embargo, Ben y Jennifer permanecieron en silencio, luchando con sus propios demonios internos. Mientras tanto, la herida seguía abierta, y aunque el tiempo podría sanar muchas cosas, ninguno de los dos estaba seguro de si sería suficiente para ellos. Jennifer se quedó en el café, mirando la puerta por donde Ben había salido, el sonido de la campanilla aún resonando en sus oídos. Su corazón latía con fuerza, pero no de la manera a la que estaba acostumbrada con él. Esta vez, era una mezcla de angustia y desesperación, un nudo que no se deshacía. Sabía que las cosas no estaban bien, que algo fundamental había cambiado entre ellos, y que, por mucho que lo intentara, las palabras no eran suficientes para deshacer el daño que los rumores habían causado. El silencio que había quedado en la mesa parecía más denso que el aire, y Jennifer sentía como si todo el café la estuviera observando. Aunque sabía que no era así, que la mayoría de las personas estaban sumidas en sus propias conversaciones y en sus teléfonos, esa sensación de que todos sabían lo que estaba ocurriendo entre ella y Ben la envolvía, asfixiándola. Con un gesto de frustración, se llevó las manos a la cabeza y se frotó las sienes, como si eso pudiera calmar el torrente de pensamientos caóticos que la invadían. Sabía que debería haber hecho más para detener el crecimiento de los rumores, para proteger su relación, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía detener algo que no había comenzado? Las historias entre famosos siempre habían sido exageradas, manipuladas para captar la atención del público. Había vivido esto durante años, mucho antes de que Ben entrara en su vida. Pero ahora, cada mentira, cada insinuación, cada chisme malicioso parecía un dardo directo a su relación, y la sensación de impotencia la ahogaba. Recordó la primera vez que vio a Ben perder la paciencia. Fue algo tan insignificante, un malentendido durante una entrevista que los puso en el centro de la tormenta mediática. Jennifer lo había calmado entonces, convencido de que los medios eran una bestia insaciable, siempre buscando algo que devorar. Pero esta vez era diferente, no se trataba de una simple entrevista o de un comentario fuera de lugar, era una acusación directa, una traición imaginada que parecía imposible de refutar. Porque los rumores, aunque vacíos, tenían una vida propia, y las palabras de Ben seguían resonando en su cabeza. Quiero creer en ti, pero esto ha roto algo dentro de mí. Esa última frase la atormentaba, llenando su mente de preguntas. ¿Qué significaba realmente eso? Había algo más detrás de su duda, algo que él no había expresado, pero que ya estaba latente en su relación. Jennifer siempre había sentido que su vínculo con Ben era más que solo amor. Era una combinación de pasiones, de desafíos, de dos personalidades fuertes que se enfrentaban a sus propios demonios. Ambos habían estado en el centro de la atención pública durante años, cargando cicatrices de relaciones pasadas, y quizás, ahora más que nunca, esas cicatrices estaban sangrando nuevamente. Didi, o más bien lo que él representaba, era solo un recordatorio de un pasado que Jennifer había dejado atrás hacía mucho tiempo. Sus días con Didi habían sido intensos, caóticos, llenos de drama y de lujos que no siempre habían sido bienvenidos. Habían compartido momentos buenos, pero también había demasiados malos, y al final, su relación se había desmoronado bajo el peso de su propio éxito. Jennifer había cerrado ese capítulo hace años, y aunque había seguido trabajando con él en algunos proyectos, jamás imaginó que esos viejos fantasmas pudieran regresar para atormentarla de esta manera. Los medios habían comenzado a especular desde que se supo que Jennifer y Didi se habían cruzado nuevamente en un evento de la industria. Fue algo inocente, o eso pensaba ella, un encuentro fortuito, sonrisas amables, quizás un comentario sobre el pasado, pero nada más. Sin embargo, la prensa siempre estaba al acecho, lista para captar un momento y crear una historia que vendiera. Jennifer había aprendido a ignorar esas historias, a no dejarse afectar. Pero Ben no lo veía de la misma manera, sabía que su relación con la prensa era mucho más volátil que la de ella. Cada vez que aparecía algo negativo sobre él en los medios, lo tomaba como una afrenta personal, como un ataque directo a su integridad. Jennifer había estado empeñada durante años en que él pudiera mirar más allá de las apariencias, que comprendiera que lo que se publicaba en las revistas y en los blogs no definía quién era ni lo que significaba su relación.
Sin embargo, ahora, frente a la complicada situación que involucraba a Didi, esa discrepancia entre sus maneras de enfrentar la fama se hacía más palpable que nunca. Mientras se levantaba del asiento y dejaba unos billetes sobre la mesa, Jennifer no podía evitar recordar los momentos anteriores en los que los rumores habían amenazado con fracturar su relación. La prensa siempre había estado al acecho, dispuesta a devorar cualquier atisbo de desavenencia entre ellos. Hasta ese instante, habían logrado afrontar juntos esas tempestades, pero esta vez todo parecía distinto. Sentía que la situación se había desbordado, que la verdad había perdido su peso frente a las insinuaciones maliciosas que se propagaban sin control. Las palabras de Ben eran un claro indicio de que la desconfianza había echado raíces profundas entre ellos. Al salir del café, se encontró con el viento helado de la tarde, que le cortaba la respiración mientras caminaba por las bulliciosas calles de Los Ángeles. A su alrededor, el mundo seguía en movimiento, pero ella se sentía atrapada en una burbuja de incomprensión y sufrimiento. El estruendo de la ciudad, los coches que pasaban raudos, las personas que se apresuraban a su lado, las luces de los carteles publicitarios, todo parecía distante, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en su interior. Por un instante, su mente viajó al recuerdo del primer día en que se reencontraron con Ben. Aquella jornada había tenido algo mágico, una chispa inconfundible que ambos sintieron al instante, a pesar de las historias separadas y los caminos divergentes que habían recorrido. Algo había conseguido unirles de nuevo. Se enamoraron de forma vertiginosa, como si el tiempo no hubiera transcurrido desde su primer encuentro. Sin embargo, esa rapidez también traía consigo una fragilidad inherente. Habían construido algo hermoso, pero tan delicado como un castillo de naipes que podría desplomarse con el más mínimo empujón. El nombre de Didi, con todo lo que representaba, había sido ese golpe devastador. A pesar de que Jennifer no había buscado esta situación ni había hecho nada para provocarla, la sombra de su pasado seguía siendo lo suficientemente poderosa como para desatar una tormenta en su presente. Lo peor era que se sentía completamente impotente ante la situación, no podía hacer nada para detenerla. La única opción que le quedaba era esperar. Esperar a que Ben encontrara la manera de ver más allá de los rumores, de confiar en lo que habían construido juntos. Al llegar a su hogar, el eco de su soledad la golpeó con fuerza. El lugar que antes había sido un refugio cálido ahora se sentía helado y vacío. Se dejó caer en el sofá, su mirada fija en el lugar donde Ben solía sentarse junto a ella. Lo extrañaba, aunque solo habían transcurrido unas pocas horas desde su partida. Más que extrañar su presencia física, lo que más la atormentaba era el temor de que esta distancia se convirtiera en algo permanente. Con un gesto de ansiedad, tomó su teléfono y revisó los mensajes que le había enviado, esperando ver alguna señal de respuesta, alguna palabra de aliento, algo que indicara que estaba listo para hablar de nuevo. Pero no había nada. Ben no había respondido, no había mostrado ninguna señal de que estuviera preparado para retomar el diálogo. Jennifer era consciente de que él necesitaba tiempo, pero la angustia de que ese tiempo se transformara en una separación definitiva la mantenía en un estado de alerta constante. Pensó en llamar a alguna amiga, tal vez para desahogar su dolor, pero se dio cuenta de que no deseaba compartir este sufrimiento con nadie más. Era demasiado personal, demasiado íntimo. Este conflicto no era algo que pudiera resolverse con un simple consejo o una charla casual. Era un asunto entre ella y Ben, y hasta que él decidiera volver a comunicarse, todo lo que podía hacer era esperar. Esa noche, Jennifer se quedó despierta hasta tarde, incapaz de encontrar el sueño. Los recuerdos de su relación con Ben la asaltaban una y otra vez. Cada sonrisa compartida, cada caricia, cada momento en el que había sentido que estaban destinados a estar juntos. Pero también estaban presentes los recuerdos de sus peleas, los momentos difíciles y las inseguridades que ambos llevaban en su interior. Se preguntaba si era posible que todo se hubiera desmoronado a causa de un malentendido o si había algo más profundo en juego, algo que había estado creciendo en el silencio entre ellos. A medida que la noche avanzaba, Jennifer comprendió que el futuro de su relación pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de Ben. Lo único que podía hacer en ese momento era esperar, alimentando la esperanza de que él eligiera confiar en ella, en lo que habían construido juntos. Pero, mientras reflexionaba sobre la situación, comenzó a dudar de que esa elección fuera tan sencilla como ella había anticipado.